Muy bien, amados hermanos, hoy quiero hablarles de un tema que sale inspirado de un video que vi acerca de personas que están publicando. Hay una tendencia en las redes sociales de cristianos que están declarando que se arrepienten de ser cristianos y que se están saliendo del cristianismo. Y mientras miraba esto, yo decía, wow, la verdad es que en la vida trae tantas cosas que uno le da tiempo a uno para arrepentirse de un montón. La vida está plagada de arrepentimientos. Todo ser humano tiene la experiencia de decir, me arrepiento de haber hecho eso, ¿verdad? A veces hasta de la carrera que uno eligió para estudiar, ¿a qué hora estudié eso? La vida trae muchos arrepentimientos, eso es una realidad. Pero arrepentirse de seguir a Cristo, amados hermanos, eso ya es otra, eso es algo, un arrepentimiento que no le podemos dar paso a nuestra vida. No podemos me arrepiento de ser cristiano. Y uno se puede arrepentir de todo menos de la decisión de seguir el camino de Cristo. En Lucas capítulo 9, verso 62, Jesús habló acerca de aquellos que una vez ponen la mano en el arado y se arrepienten. Y Jesús dijo en Lucas 9, 62, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice, es apto para el reino de los cielos. En el Evangelio, la economía del arrepentimiento le resta a uno. Hay arrepentimientos que son buenos, pero arrepentirse de seguir al Señor siempre va a restar en su experiencia humana. Estaba viendo, y le voy a poner algunas fotos allí, porque cuando me salió ese video, yo pensé que ese era un video único, aunque tenían cientos de miles de reproducciones, pero después me comencé a ver que es una tendencia de personas que están publicando y están diciendo, como por ejemplo miniaturas que salen a uno, le dicen adiós a Jesús, otros dicen adiós al cristianismo. Después me encontré un video donde unos teólogos, sacerdotes y pastores estaban hablando y explicando las razones por las que se salían del cristianismo, y así usted comienza a ver un montón de gente que confiesa esto, y digo, wow, esto es una cosa que no es algo liviano para esta gente. Mire, yo tengo un canal de YouTube y a mí subir un video de 20 minutos me toma aproximadamente un trabajo de 6 horas, entre preparar el guión, practicar en la cámara, equivocarme, volverlo a hacer, editarlo, verlo 3 veces antes de subirlo, y entonces le he dedicado por lo menos a un video 6 horas para subir un video. Así que cuando yo veo que estas personas publican esto, digo, wow, estas personas no es que les salió, sino que esto es algo que han dado en su cabeza y lo prepararon, y para darle publicar a una posición es porque ya están bastante convencidos de que su posición que están publicando es la correcta. Y es una tristeza ver cómo muchas personas que son cristianas están hoy declarándolo, y hasta de una u otra manera lo hacen ver como algo terapéutico. Dicen, si fuiste cristiano y te sentías oprimido por ser cristiano, hay esperanza para ti, puedes salir de eso, puedes encontrar verdadera libertad. Y el que lo escucha va a decir, wow, aquí encontré un nuevo terapeuta, este sí me va a enseñar el camino, porque los ponen de esa manera. Y mire, la deserción en el cristianismo no es nada nuevo. Todavía Cristo andaba en vida cuando Él ya estaba experimentando deserción de sus seguidores. Y en una ocasión en Juan capítulo 6, 66, mientras estaba preparando este mensaje, me llamó la atención Juan 6, 6, 6, dije yo, número de hombre. Y mire qué interesante. Dice así,
En una ocasión Jesús estaba hablando acerca de que Él era el pan de vida, el camino al Padre. Y dice en esta ocasión que la gente no entendió. Y mire lo que dice en el 66. A partir de entonces, dice, muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos. Ahora, miren estas dos palabras. La primera palabra, muchos, no pocos. Y la segunda, que es interesante aquí, que da miedo, es discípulos. Porque cuando usted piensa en una persona un desertor del evangelio, a mí lo que se me viene a la mente es gente nueva, recién convertida, que apenas está conociendo. Pero cuando aquí habla la palabra de discípulo, ya un discípulo es una persona que ya ha invertido tiempo de su vida para ver en lo que está metido. Pero dice la Biblia que en ese momento muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús le hizo una pregunta a sus 12. Él les dijo: ¿también ustedes se quieren ir? ¿También ustedes se quieren ir? Y esa es una pregunta que habrá momentos en la vida en que uno tiene que pensar cómo va a contestar. Muchas veces uno tiene una seguridad y una confianza en sus propias convicciones y una confianza en sí mismo de una u otra manera exagerada. Pedro también sintió una confianza en el hecho de que él era un seguidor de Jesucristo y que nada lo podía mover de seguir a Cristo. Y Jesús le dijo: antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Y qué le dijo Pedro? Jamás, le dice. Todos te van a negar menos yo. Él estaba seguro que nunca lo haría. Pero muchas veces hay circunstancias en la vida que no superan, ¿sí o no? Que a veces uno dice: no, eso a mí no me va a pasar, y de repente uno está metido en aquello que uno dijo: yo no voy a hacer esto. Y dice la Biblia que llega un momento en que Pedro le dice: yo no te voy a negar, y Jesús le dice: antes que cante el gallo ya me habrás negado. Y entonces no, le dice Pedro. Pero la historia cuenta de que efectivamente Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas veces, por más que nos sintamos seguros de nuestras convicciones, esto es algo que nosotros tenemos que meditar y comprometernos, y tenemos que verdaderamente formar convicciones en nuestra vida, porque pueden venir eventos, circunstancias que nos puedan apartar. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿también ustedes se quieren ir? Y es la misma pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Ahora, esta gente comienza a darme, escuché un video hablando de 5 razones por las que abandonaban el cristianismo. Yo solo les voy a compartir 3, porque ya me di cuenta que predicarle mensajes de 5 puntos es muy largo. Y mi esposa me dice: predique de 3 puntos, entonces voy a obedecer. Quiero hablar de 3 cosas que ellos dicen: por esto estoy abandonando el cristianismo. Y nos vamos a dar cuenta en el estudio de hoy de que esas posiciones son solamente excusas humanas, y nosotros tenemos que aprender a responder bíblicamente para defender nuestra fe, porque va a venir tiempos en donde a ustedes esos son los mismos argumentos que nos van a decir a nosotros: no soy cristiano por esta razón. Y saben, muchas veces lo triste que pasa con el pueblo de Dios, que no sabemos defender nuestra fe. El apóstol Pablo en una ocasión dijo que nosotros deberíamos de contender ardientemente por la fe. Pero muchas veces nos dicen cosas acerca de nuestra fe y nos quedamos callados. Entonces, ¿quién gana? Gana el que contendió contra la fe.
porque el cristiano no sabe argumentar para atrás por qué es cristiano y por qué debe de mantenerse en el cristianismo. Entonces, la primera razón por la que muchas personas hoy en día dicen que van a abandonar la fe es porque dice que la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia del Señor, dice, está llena de hipócritas. Yo mejor me voy, dice, porque la iglesia está llena de hipócritas. Y me da risa porque es como Jesús habló de que hay personas que están fijándose en la astilla del ojo de la otra cuando ellos tienen una gran viga. Y muchas veces la iglesia, el cristiano, es acusado de hipocresía por gente que es 100 veces más hipócrita. Yo he escuchado personas que le son infieles a sus mujeres, diciendo que no van a la iglesia, porque en la iglesia todos son hipócritas. ¿Quién es más hipócrita? El que le es infiel a una persona que no ve, ¿ya? O el que muchas veces falla a una persona que no ve. ¿Usted me entiende cómo es la hipocresía del mundo? La verdad es que si nos ponemos a pensar que si por hipocresía nos tenemos que salir, ¿verdad? Nadie debería entrar ni debería de salir del cristianismo, porque todo al final del día somos hipócritas. Y entonces dicen ellos, no, dice, yo no estoy ahí porque la iglesia está llena de hipócritas, y critican al cristiano. En una ocasión un hombre, que es una referencia de virtud en la historia de la humanidad, que si usted lee verdaderamente la historia de la vida personal de estas personas, que son íconos de virtud en la humanidad, se da cuenta que de virtuoso tenían muy poquito. Pero hay un hombre que se ha distinguido en nuestra historia moderna, se llamaba Gandhi. Este hombre dijo algo acerca de los cristianos, que hoy en día mucha gente toma esto y dice, correcto, por eso no soy cristiano. Mire lo que dijo Gandhi: me gusta, dice Gandhi, su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Sus cristianos, dice, son muy distintos de su Cristo. Y esta es una de las retóricas favoritas de aquellos que no se quieren acercar a Jesús y que toman como excusa las fallas de los seguidores de Cristo para no acercarse. Y sin embargo la Biblia dice en Hebreos, y no solamente lo dijo el escritor de Hebreos, lo dijo el mismo Jesús, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Juan y todos los que escribieron acerca de este evangelio. Nada más que en Hebreo está mejor ejemplificado, mejor concentrado esto. Pero en Hebreos capítulo 12, verso 2, deja claramente, ahí estipulado el Señor, que nuestra fe no puede basarse en el testimonio de otro ser humano igual que nosotros. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, que dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. En este verso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que su fe debe de estar puesta, sus ojos, su mirada puesta solamente en Jesús. Más claro, la Biblia no puede hablar. Ahora, cuando hay personas que dicen de que van a abandonar su fe por el testimonio de la iglesia, de los creyentes, de los que seguimos a Jesús, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta que esas personas nunca se tomaron el tiempo para leer los evangelios, ni la Biblia, nada, cero. Porque si se hubieran tomado un poquito de tiempo para leer las Escrituras, se darían cuenta que todo el Nuevo Testamento habla de la preeminencia de Cristo y que nuestra fe y nuestra mirada solamente puede estar en Él. Mire un pasaje tan claro como este, Primera de Juan 2:19. Más claro no puede estar, dice, hablando acerca de esto, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros,
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y podemos seguir, nada más que les tendría que traer como 30, 40, 50 versículos, pero Jesús mismo habló de esto. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús en otra ocasión dijo: muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Y qué les va a contestar el Padre? Nunca los conocí, hacedores de maldad. Usted ve cómo en la Biblia está más que claro que nuestra fe no puede estar basada en la conducta de un ser humano, está basada en Cristo. Solamente puede estar basada en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Personas toman como excusa y dicen: yo no soy cristiano porque fulano de tal hace tal cosa, o la fulana hace de tal cosa. Y mire, esto nos pasa a todos. Yo nunca se me va a olvidar, tenía 11 años cuando me bauticé. Y recuerdo que yo me bautizo, salgo del bautismo y afuera de la pila del bautismo está un primo y me queda viendo y me dice: me dice, por eso yo no me bautizo ni creo en Dios, porque hay gente que se bautiza por puro gusto. Yo tenía 11 años y me sentí, ¿qué? Pero ¿sabe qué? Eso era simplemente, y ese primo es de mi edad. Y yo dije, ahora que pienso para atrás, digo, wow, desde niño la persona ya se le puede ver qué relación va a tener en cuanto al mensaje del Evangelio. ¿Cómo se va a relacionar? ¿Ya? Sin haber ni siquiera empezado la vida y empezado a ver. Porque el que mire, la Biblia dice, no es de todos la fe. No es de todos la fe. Entonces no podemos argumentar de que vamos a dejar el camino del Señor porque alguien hizo algo malo. No, porque ¿qué dicen las Escrituras? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nunca se me va a olvidar, se los conté el mensaje antepasado. Hubo un momento en mi vida en que yo no sé por qué asocié a un ministro con Dios. Y entonces esta persona, si me sonreía, yo me sentía bien. Si andaba serio conmigo, yo me sentía derrotada. Si me decía algo bueno, yo me sentía alegre. Y si me decía algo malo, me sentía derrotada. Hasta que un día Dios me habló y me llevó a Romanos capítulo 1, que dice: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y sabe lo que yo siento que Dios hizo en mi vida ese día? Yo siento que Dios me dijo: a mí no me ande comparando con ningún hombre. Nadie me representa 100%. Imagínense cómo será esto que el apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia, le dijo a la iglesia. Recuerda que Juan le escribió a la iglesia. Le dice a la iglesia: el que dice que no peca es mentiroso y hace de Dios, ¿qué? Mentiroso. Porque todos pecamos, queridos hermanos. Entonces ve cómo no hay excusa para decir que yo voy a dejar el cristianismo por esto. El cristianismo está centrado en la sola figura de Cristo. La segunda razón por la que muchos dicen que van a abandonar a Cristo. Ellos dicen, me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Ok. Ellos dicen, porque la ética cristiana es imposible de vivir. Ellos dicen, no, el cristianismo tiene demasiadas reglas. El cristianismo tiene demasiados mandamientos. El cristianismo siempre le está pidiendo a uno lo que uno no puede hacer porque uno es un simple ser humano. Y yo no puedo con tantas reglas. Y ¿saben?
el argumento que pone esta gente. ¿Sabe lo que dice? Dice, el cristianismo es opresor, dice. No da libertad, sino que te oprime. Y uno se siente más bien mal. Y sabe, la naturaleza del cristianismo es una lucha contra la carne. El apóstol Pablo dijo que la carne y el espíritu, dice, se oponen para que ustedes no hagan lo que ustedes quieran. Y sabe, esa lucha interna es cierto, todo cristiano la tiene, pero eso es una buena lucha en la vida. Una buena lucha en la vida. Uno debería sentirse triste cuando ya no siente esa lucha dentro de uno. Cuando uno ya no se siente bien por hacer la voluntad de Dios, sino que se siente bien por pecar. Mientras usted tenga esa lucha dentro de usted, alégrese, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo todavía le está hablando en su vida. El día en que usted deje de sentir ese dolor por el pecado, ese día sí, es el día en que nos debemos de sentir tristes. Mire, hace unos años un muchacho que está fiel en los caminos del Señor me dijo esto: pastora, fíjese de que esta semana no pude dormir. Y me dice él, la conciencia no me deja tranquilo, no he podido dormir. Y le digo, ¿qué pasó? Míreme, se le voy a explicar algo. Antes de venir a Cristo, esta era mi vida en la universidad. Si yo quería tener relaciones con una muchacha, hasta las mismas muchachas de la universidad le dicen a uno, mira, no tenés que estar enamorado de mí, ni siquiera tenés que ser mi novio. Lo que yo quiero es que pasemos un buen rato. Y eso era algo normal, dice. Ni siquiera me tenía que comprometer con alguien para acostarme con esa persona. Y yo lo miraba como algo normal. Pero esta semana, me dice, le fallé a Dios. Esta semana me acosté con una muchacha de la universidad. Pero la diferencia, me dice, es que antes yo hacía eso y me sentía normal. Hoy me siento el peor ser humano que hay. Y me dice, no sé por qué me siento así. Entonces le digo, bueno, me alegra que te sientas mal. Aunque no lo creas, es una señal de que vas por el camino correcto. El sentirse mal. Afligirte, le digo, cuando ya no te sientas mal por hacer estas cosas. Porque esto quiere decir dos cosas. Número uno, que la conciencia se endureció. Ya no siente uno remordimiento. Y número dos, ¿sabes lo que significa esto? Significa que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu vida. Dice las Escrituras, dice la Biblia, que el Espíritu Santo trae convicción de justicia, de juicio y de pecado. Esto es algo que siempre va a estar en la vida del creyente. El día en que usted y yo ya no sintamos eso, hermano, alístese, porque significa que el Espíritu Santo ya no le está hablando. Dice la Biblia que lo tiene contristado. Entonces, sentirse mal por pecar es saludable. Diga conmigo, sentirse mal por pecar es saludable. Saludable en la vida del creyente. Miren lo que dice 1 de Juan 5:3. Personas que dicen, yo no puedo ser cristiano porque los mandamientos son muy difíciles de cumplir. Pero miren lo que dice 1 Juan 5:3. Pues dice, es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, que dice, no son gravosos. Veamos una versión más amplia de esto. Leamos en la NBI, dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. ¿Y qué dice aquí? Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Sabe? Hay gente que dice,
Yo no puedo ser cristiano porque es muy difícil cumplir con todo. Pero aquí la Biblia me dice que los mandamientos del Señor no son difíciles de cumplir. Si usted cree que son difíciles de cumplir, van a ser difíciles para usted. Pero si usted entiende que lo que Dios ha dicho no es difícil de cumplir, no va a ser difícil. Porque dice la Escritura, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Si usted está viviendo su evangelio, su cristianismo desde la dificultad, ay no, porque es que eso es muy difícil. Andar en santidad es muy difícil. Dejarme de acostar aunque no esté casado es muy difícil. Dejar la pornografía es difícil. Dejar esa droga. Si usted vive su cristianismo desde esa posición, hermano, no va a aguantar ni la arrancada. Pero si usted vive un cristianismo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso va a ser diferente para usted. Ahora mire, el apóstol Juan dice, estos no son difíciles de cumplir. Pensemos en qué es difícil en la vida. ¿Me siguen escuchando? Sí, ok. Siento que estoy hablando sola por la lluvia. Ok, miren lo que sí es difícil en la vida. Lo difícil en la vida no es apartarse del pecado. ¿Saben lo que es difícil en la vida? Lidiar con las consecuencias de una vida que no tiene límites ni freno. Eso sí es difícil. Cuando uno vive una vida, si no, fíjese en las personas que lo rodean. Aquellas que dicen, a mí qué me importa el evangelio, qué me importa Cristo. Fíjese en la vida que llevan. Fíjese en su propia vida, cuando usted le da permiso a su carne de soltarse. Es lo mismo, las consecuencias que nos traen son más difíciles que habernos frenado. Entonces, difícil es lidiar con las consecuencias de una vida sin límite y freno. Acostarse fuera del matrimonio no es difícil, pero si le pega una enfermedad, venérea o sida o lo que usted quiera, usted va a saber lo que es difícil. Yo voy a saber lo que es difícil. Escuchen esto. Casarse con una persona que no tiene su fe no es difícil, es fácil. Pero vivir con una persona el resto de su vida que no va a querer que usted venga a la iglesia ni que sus hijos vengan a la iglesia, eso sí es difícil. Entonces muchas veces uno tiene que elegir a qué tipo de dificultad se va a apuntar en la vida. ¿Qué tipo de dificultad se va a apuntar en la vida? Ahora mire, hay personas que dicen, no puedo ser cristiano. No puedo, con mis propias fuerzas no puedo, y tiene razón. Pero la Biblia dice en Romanos, capítulo número 8, verso 26, una de las promesas que usted tiene que agarrarla, mire, y escribirla en la tabla de su corazón, y tatuársela en el cerebro, y que nunca se le olvide. Dice la Biblia, de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda. ¿En qué? En nuestra debilidad. ¿Sabe por qué a muchas personas en el cristianismo se les hace difícil cumplir con los mandamientos de Dios? Porque están luchando solos. Están luchando en sus propias fuerzas. Pero nosotros no podemos olvidar que Cristo, antes de irse, ¿qué dijo? No los voy a dejar solo. Les voy a dar un consolador, el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él nos iba a guiar a toda verdad. Dice la Biblia que Él traería sobre nosotros convicción de justicia, de juicio y de pecado. Pero mire qué promesa más linda esta. Dice la Biblia que Él nos iba a ayudar en nuestra debilidad. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? No levanten la mano. No se venda. A ver, mira. Todos tenemos debilidades.
Pero qué maravilloso es el Señor, que está dispuesto a ayudarnos en esa debilidad. No nos desecha. Nosotros los seres humanos sí desechamos la debilidad de otros, pero Dios no es así. Dios más bien ha provisto a alguien para que nos ayude cuando somos débiles. Mire, yo empecé a leer la Biblia seriamente como a mis 14 años. Una vez al año repasaba la Biblia y así lo he hecho por los últimos 35 años. Y lo he hecho. Me acuerdo la primera vez que leyendo la Biblia llegué a este pasaje bíblico. Fue una sorpresa grata en mi vida. Llegar y leer que el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Y comencé a pensar, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se hace para que el Espíritu Santo me ayude en mi debilidad? Y recuerdo que yo tenía una gran debilidad en esa época. Y le voy a confesar cuál era mi debilidad. Mire que aquí vienen unos vecinos que me conocieron en esa época. Ellos le van a decir que es verdad. Yo recuerdo que yo tenía una gran debilidad. Y era que, mire, yo no podía con el enojo. Esa era mi debilidad. Y mi abuela criaba a 7 primos al mismo tiempo. Todos estábamos en la casa de mi abuela. Y recuerdo que habíamos 2 que mi abuela siempre nos decía, mire el apodo que nos decían los chichicastes, porque de todo nos encendíamos, no nos podían tocar porque se quemaban. Y esa era mi debilidad. Pero recuerdo el día en que encontré este pasaje, el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Y había una persona entre todas las personas del mundo que me irritaban más que todos, y ese era mi hermano, el que me sigue. Puedo hablar con libertad porque él dice que él no ve mis prédicas. Le digo, ¿ves las prédicas? Las de Otto, me dice, las tuyas no. Le digo, ¿pero por qué? Es que vos sos mi hermana, me dice. Yo voy a estar viendo yo a mi hermana. Así que voy a hablar con libertad porque él no va a ver esta prédica. Entonces, mi hermano en particular me irritaba bastante. En ese tiempo yo recuerdo de que, hubo un momento en que mi mamá se enferma y hacíamos cultos en la casa, cultos de oración, de sanidad. Entonces estábamos en la noche para alabar a Dios cuando en la vida era alegrísimo. Oraciones, alabanzas y todo. Y en la mañana siguiente mi hermano, nosotros teníamos parlantes de esto en la casa. Y mi hermano llegaba y ponía a todo volumen la peor música. En aquel entonces se decía que el heavy metal era satánico. Esa era la música que mi hermano escogía para poner. Y entonces yo decía, y de ahí, en la mañana estamos alabando a Dios, en la noche estamos alabando a Dios, y en la casa está la música del diablo. Entonces mire lo que yo hacía. Para reprender al diablo me convertía en una diabla. Y comenzaba con mi hermano esa música y voy. Y entonces nos agarrábamos. Recuerdo un día que me acordé de este pasaje. Yo tengo una debilidad. Yo soy un chichicaste, dije yo, bien hecha. Y esa es mi debilidad. Pero mire, hermano, si usted reconoce su debilidad, no se quede allí. Es bueno reconocer sí o no dónde está la debilidad de uno. Pero no hay que quedarse allí, hay que trabajar. Y entonces dije yo para mí, bueno, Espíritu Santo, tú dices que me vas a ayudar en mi debilidad. Y recuerdo que miraba entrar a mi hermano y comenzaba dentro de mí a mencionar esta palabra. El Espíritu Santo me va a ayudar en mi debilidad. El Espíritu Santo me va a ayudar en mi debilidad. Y me contenía, me frenaba. Al día siguiente volví a entrar mi hermano. El Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. El Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Y por dentro yo estaba, pero era como una consigna que tenía aquí. Y mi hermano llegaba y me quedaba viendo. Hay gente así en su vida, ¿sí o no? Que lo reta a uno. Me quedaba viendo y subía el volumen de él. Como quien dice, ¿no te gusta? Pues lo voy a hacer. Pero el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad.
Recuerdo que un día me frené como por una semana. A la semana llega mi hermano con una bolsita plástica. Mi hermano tiene un caminado así. Y entonces llega con la bolsita plástica. Yo me queda viendo y veo que saca de la bolsa un par de audífonos que eran unas almohadas aquí y otra aquí. Y entonces se sienta en la mecedora, se comienza a mecer, pone el audífono y me está viendo. Y ese día yo dije, aleluya, ya le gané. Pero ¿sabes qué? No le había ganado yo. Le ganó el Espíritu Santo, que me ayuda en mi debilidad. Amén. Y a usted también lo va a ayudar. A usted lo quiere ayudar. ¿Usted cree que Dios no conoce cuál es su debilidad? Claro que Dios conoce. Entonces, usted se fija cómo no hay excusa para abandonar este camino. Aquellos que dicen, no, es que mi carne es demasiado fuerte, no hay excusa. Número 1, los mandamientos de Dios que dice la Biblia no son difíciles de cumplir. Y número 2, usted tiene el Espíritu Santo, al que usted siempre puede accesar a través de una oración. Ahora ni siquiera tiene, escuche esto, que buscar un cuarto y comenzar a orar. Si usted hace de sus pensamientos oraciones, usted va a notar un gran cambio en su vida interna y espiritual. Eso es una de las cosas, hermano. Y mire, un día voy a hablar de esto. El poder de hacer de nuestros pensamientos oraciones. ¿Cómo cambian las cosas? Hay momentos que yo tal vez siento ansiedad o temor o enojo por algo. Y no hay nada mejor que accesar en la mente a una oración y decirle, Espíritu Santo, toma control de mi ira. Espíritu Santo, toma control de esta adicción. Espíritu Santo, toma control de este vicio. ¿Ya? Y solamente la práctica de hacer de sus oraciones, de sus pensamientos oraciones, usted va a experimentar libertad del pecado, no libertad para pecar. Que eso es la propuesta que están haciendo toda esta gente que dice que se salen del cristianismo porque es demasiado difícil de cumplir. Número 3, y con esta voy a terminar. Esta gente dice en sus declaraciones, Dios no hace nada con la maldad del mundo, por eso voy a dejar de ser cristiano. Porque ¿cómo un Dios tan bueno puede permitir tanta maldad? Dicen ellos. En una ocasión, todos saben quién es Billy Graham, ¿verdad que sí? Bueno, Billy Graham es el evangelista más grande de la era moderna. Es como que usted estuviera viendo a Pablo, pero en nuestros tiempos. Ese hombre evangelizó millones de personas, presidentes, bueno, impresionante. A la reina Isabel también la llegó a evangelizar, el evangelista de nuestros tiempos. Ese hombre estudió con otro señor en el mismo instituto de preparación ministerial. Y dice la historia que un día estos dos hombres llegaron a una misión en África. Y cuando Billy Graham comenzó a ver toda la pobreza, la necesidad y todas las cosas malas que había en ese lugar, él dijo para sí, yo me voy a consagrar a Dios y voy a dedicar mi vida a la causa del Evangelio de Jesucristo, porque solo el Evangelio puede cambiar esto. El otro señor vio todo lo que vio y ¿sabe lo que dijo? Dios no existe. Si Dios existiera, esto no estaría pasando. Y este hombre se dedicó a hacer, él dijo para sí, yo me voy a dedicar la vida a negar la existencia de Dios. Es uno de los ateos de nuestra era moderna, con más escritos y más mentados en las universidades de ateísmo y todas esas filosofías y todas esas cosas. Él dijo, Dios no existe. Cuando ese hombre llegó a los 90 años, le hicieron una entrevista para que él hablara de sus logros como filósofo, especialmente ateo. Tenía 90 años y un día le preguntaron,
Y de Jesús, ¿qué piensa ahora de Jesús? Y ese hombre comenzó a llorar y dijo, Jesús dice, comienza a llorar. Yo vi la entrevista porque está ahí en YouTube. Ese hombre dijo, me hace falta. ¿Sabe? Una persona puede ver la maldad y decidir dejar de creer en Dios, pero al final de su vida Jesús le va a hacer falta. Otra persona puede ver la maldad y decir, no, solo Dios puede reparar esto. Solo Dios puede reparar esto. ¿Sabe? Personalmente quiero decirle algo. Yo creo que nosotros vamos a ser la generación que va a ver a Cristo venir por segunda vez. Yo creo eso. Ahora, como no puedo asegurar cuándo, tal vez me equivoque y el Señor tarde un poco más en regresar. Porque dice la Biblia, el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Pero a mí me gusta vivir con esa esperanza. Porque para mí, yo digo, nada va a poder detener la maldad del mundo más que Cristo en su venida, los juicios de Dios. Y en ocasiones yo le digo a la gente, yo quiero que Cristo venga, pero que venga ya, que no venga más después. Y muchas veces me asusto porque hay personas que me dicen, no, pastora, todavía no. Y entonces le digo, ¿pero por qué? ¿Usted no quiere que Cristo venga ya? Dice la Biblia que la iglesia y la esposa digan, ven, Señor Jesús. Y las personas me responden esto y yo digo, tienen razón. Las personas siempre me responden y me dicen, no, pastora, todavía no. ¿Por qué? Porque si viene ahorita, mi esposo se queda. Si viene ahorita, mi hijo se queda. Si viene ahorita, mi familia se va a quedar. ¿Verdad que a veces uno quiere los juicios de Dios? Pero cuando se trata de un juicio para alguien que está haciendo la maldad, pero que uno ama, uno dice, no, todavía mejor no. Y entonces es que debemos de nosotros entender la razón por la que Dios todavía no le ha puesto fin a la maldad del ser humano. Porque dice la Biblia que Dios todavía quiere tener misericordia. A veces uno se está quejando y diciendo como Jonás. En una ocasión, ¿se acuerdan del profeta Jonás? El profeta Jonás le dice al Señor, quiero que vaya a Nínive y me le predique a 120,000 personas. Y este hombre dice, no, yo no voy para allá. Y agarra un barco y se va para otro lado. Mire, uno puede ser desobediente con cualquier mortal, pero ser desobediente con Dios son otras ligas. Y este hombre dice no, y agarró un barco y se fue para otro lado. Bueno, ustedes ya saben la historia. Lo agarra un pez, lo vomita en Nínive, donde él no quería ir. Y un día él viene y predica, y mire qué tremendo, digo, qué bonito sería a todos los predicadores si nos pasara esto. Las 120,000 personas se arrepienten, todas. Yo me siento tan alegre cuando digo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y allá se levanta una mano y digo, ay Señor, gracias. Porque si no me bajo de aquí me siento como que Dios no me usó. Entonces cuando, ay gracias Señor. Ahora imagínense qué privilegio ese hombre predicó y las 120,000 personas se convierten. Entonces un día él se enoja y le dice al Señor, yo sabía que ibas a tener misericordia de esa gente. Y se va y se sienta debajo de un arbusto ahí y estaba alegre por la sombra, pero dice la Biblia que Dios hace que un gusano se le suba al arbusto y se seca el gusano. Y él está bravo porque le está cayendo el sol encima. Y entonces Dios le dice, ¿estás bravo? Le dice, porque se secó ese arbusto. Sí, Señor, le dice, me muero de la rabia. Lea la Biblia. Mira, cuando lea la Biblia, dramatícela, la va a sentir más. Me muero de la rabia, le dice. Y le dice el Señor, ajá, le dice, usted quiere tener misericordia de un tuco de palo que usted ni plantó, ni regó, ni hizo nada para que creciera. Ahora yo no voy a tener misericordia de esas 120,000 almas que están allí, que no saben distinguir, le dice, entre su derecha y su izquierda, que no saben discernir el bien del mal. Usted está bravo porque yo quiero salvar a esa gente. ¿Sabe? Mucha gente
anda perdida en la cabeza. Se sienten más justas que Dios. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que Dios espera de nosotros misericordia. Porque si Dios todavía no ha puesto fin a la maldad de los hombres, porque todavía tiene la esperanza que la gente se arrepienta. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice Jonás. Pero aquí, vamos a 2 de Pedro 3:9. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente. Diga conmigo, paciente. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, traía 2 argumentos más de que la gente está hablando de que por qué dejan el evangelio, pero ya no da tiempo para tanto. Así que voy a terminar con mis estimados amigos de YouTube. Tal vez me ponen Miren qué interesante. Personas que ahora a ustedes también les va a salir con argumentos para convencerlos por qué abandonar el cristianismo. Pero ¿sabe que me doy cuenta? Que para cada argumento del cristianismo la Biblia tiene una respuesta. La Biblia tiene una respuesta. La Biblia dice de que lo más necio de Dios es más sensato que los hombres, mucho más sensato que los hombres. Nadie tiene la verdadera razón por la que decirle a otro, abandone este camino. Ahora el Señor nos hace una pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Y qué es lo que le dijo Pedro? Pedro le dijo al Señor, Señor, se sacó 100 en la respuesta Pedro aquí. Le dice, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde? Mire, si usted se sale de esto, dígame para dónde va. Y si a donde usted va es mejor que lo que Cristo le ofrece. Hace poco pasé unos cursos de religiones del mundo. Por ejemplo, hay una que en Latinoamérica está ganando adeptos más que cualquiera, y es el islamismo. Y mire qué interesante, porque mostraban estadísticas y decían que la mayoría de las personas que están entrando en el islamismo, ¿saben de dónde vienen? De las iglesias evangélicas. Y yo me pongo a pensar, tal vez cuando empiecen a leer el Corán se darán cuenta que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. No hay otra religión. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. ¿Saben? En el Corán, Mahoma cierra diciendo, traté de explicar lo mejor que pude, pero si tienen dudas, vayan y pregúntenle a la gente del libro. ¿A qué libro se estaba refiriendo? A la Biblia. No tienen la respuesta, solo Cristo tiene la respuesta, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde van a ir? Dice. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Cualquier excusa que usted escuche fabricada para dejar este camino, o que se fabrique usted mismo, yo misma, ninguna excusa puede soportar el peso que tiene una vida que verdaderamente sigue a Cristo hasta el final de sus días. Si usted dijo sí, que su sí sea sí. Si usted dice no, que su sí sea, que su no sea no. Porque dice la Biblia, otra cosa que digan más allá de esto, que dice, proviene ¿de dónde? Del maligno. Amados hermanos, siga firme en su fe. No importa lo que escuche, no hay mejor camino que el camino de Cristo.
Usted dice, ¿es difícil ser cristiano? No es difícil. Es más difícil vivir una vida desenfrenada. Es más difícil vivir una vida sin límites. Que los cristianos son hipócritas. Más hipocresía hay fuera del cristianismo que en el cristianismo. No digo que los cristianos no tengamos niveles y grados de hipocresía. Claro que sí. Claro que los tenemos. Pero váyase afuera. Ay, no, dice, hay gente que no es cristiana que son más lindos que los cristianos. Dice la Biblia que los pecados de algunos hombres, tal vez me ponen el texto porque ese sí lo traje. Los pecados de algunos hombres, dice, se van, pónganme el texto, los pecados se hacen evidentes antes que vayan a juicio. Los pecados de otros se van a ver hasta después. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Bueno, que como dice el apóstol Pablo, no hay justo, ni siquiera uno. Por eso tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Cuántos reciben este mensaje en esta mañana? Amén.